ante un paciente anciano con trastornos de la deglución y que sufre un cuadro febril con escalofríos y es diagnosticado tras una radiografía de tórax de neumonía, ¿qué tratamiento antimicrobiano de los siguientes no le prescribiría en monoterapia? ¿Cuál de los siguientes no sería conveniente darle? ¿De qué tipo de neumonía estarían hablando si tiene trastornos de la deglución? Aspirativa. Y en la neumonía aspirativa, si bien es cierto hay gran negativos, también hay anaerobios. En otras palabras, le está preguntando cuál de los siguientes que se enumeran no tiene mucho efecto sobre anaerobios. Amoxiclavulánico, ¿qué dicen? Sí funciona contra anaerobios. Imipenem, también. El otro carbapenem que está aquí, que es ertapenem, también. Si dijera meropenem, también funciona. Piperacina, tazobactam, al igual que amoxiclavulánico, también. El que no tiene efecto contra anaerobios es ciprofloxacino. Ciprofloxacino no tiene efecto contra anaerobios. Por lo tanto, esa es la respuesta. Es más, ciprofloxacino no es para tejido pulmonar. Si quieren usar una quinolona a nivel pulmonar, tiene que ser levofloxacino. Así es. Vamos a la siguiente. Ante un paciente en el que sospechemos participación etiológica de flora gram positiva, ¿qué antimicrobiano no utilizaremos? Acá se refiere que tiene una infección donde sospechamos que está presente un gram positivo. ¿Cuál es el antimicrobiano que no vamos a utilizar para gram positivos? Ahí están las alternativas. ¿Cuáles dirían? Lo hemos visto cuando hablábamos en otra pregunta de otro agente. Colistina, porque colistina es un agente para Pseudomonas y Acinetobacter MDR, ambos son gram negativos. Vancomicina, gram positivos. Linezolid, una alternativa a la vancomicina también para gram positivos. Tigecyclina, cubre por si acaso todo excepto Pseudomonas, hay que acordarse, todo excepto Pseudomonas, tigecyclina. Y la daptomicina también es un antimicrobiano para gram positivos. La daptomicina tiene una situación importante que sería importante recordar, porque si les preguntan, seguro les preguntan de eso. La daptomicina se ha creado inicialmente para neumonías por gram positivos. ¿Ya? Y cuando en laboratorio cogían estafilococo, cogían estreptococo neumonía y lo sometían a la daptomicina, era un éxito total. Pero lo empezaron a usar in vivo y los pacientes empeoraban, algunos fallecieron incluso. ¿Qué es lo que pasaba? Y eso pues se pregunta. El surfactante pulmonar inhibe la acción de la daptomicina, por eso es que ya no se usa para cuadros respiratorios, pero sí funciona contra estafilococo, estreptococo y todo lo demás. ¿Ya? Pero no en cuadros pulmonares, porque el surfactante pulmonar lo inhibe. ¿Para cuál de las siguientes entidades no se dispone en la práctica clínica de vacuna? A ver, respondan. ¿Cuál responderían? Si yo estuviera en vuestro pellejo y yo sé que para el dengue no hay vacuna, marco dengue y punto. Cuidadito que es que no sabía si encefalitis japonesa había o no. Pero no es necesario que sepan. Si ustedes ya saben que para dengue no existe vacuna, y se acabó. Marcan eso y listo. No es un examen oral. Algunas cosas tienen que ser un poco más prácticos. ¿Ya? De eso se trata todo el entrenamiento que estamos haciendo. Vayamos a la siguiente. ¿Qué tipo de paciente tiene menos riesgo de desarrollar tuberculosis activa? Menos riesgo de desarrollar tuberculosis activa. ¿Qué significa? Que probablemente tenga tuberculosis latente. ¿Sí? O sea, de activar su tuberculosis. Varón de 40 años con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana con linfocitos CD4 del 1%. No dice un CD4, dice 1%. Es otra forma de cuantificar. Cuando es menos del 15% hablamos equivalente a 200 CD4 o menos. O sea, con 15% o menos está en estadio SIDA. 1% está extremadamente inmunosuprimido. ¿Podría desarrollar TB? Claro que sí. Por supuesto que sí. Mujer de 65 años con artritis reumatoide en tratamiento con fármacos ¿qué cosa es esto? Factor de necrosis tumoral. ¿Qué opinan? ¿Podría? ¿Por qué? Uno es por la misma artritis reumatoide que ya es inmunosupresora y no está de más que recuerden esto. El factor de necrosis tumoral es un factor de protección contra la TB. Si usan fármacos anti-factor de necrosis tumoral, están facilitándole a la tuberculosis que se puede activar. ¿Ya? Hay que acordarse como dato. Mujer de 50 años con trasplante renal, ¿es inmunosuprimida o no? Claro que sí. A tener cuidado. Niño de 12 años con padre diagnosticado de tuberculosis bacilífera. O sea, está botando becas.
y que en el estudio de contactos presenta su PPD de 20, o sea, tiene anticuerpos. Ya tiene la tuberculosis de más antes, pero está inactivo. Podría ser esa la posibilidad. La otra dice varón de 45 años, no vacunado, ¿ya? Que al comenzar un nuevo trabajo le detectan un PPD de 12. ¿Cuál creen? A ver, son dos situaciones parecidas. Cuando tienen este conflicto, ¿qué hacen? Me voy a lo simple. ¿Qué cosa dice mi norma técnica nacional? Que a los menores de 15 años hay que darle profilaxis. ¿Por qué? Porque supuestamente son las personas que están en riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cuál van a elegir como alternativa? El niño de 12 años, ¿ya? El niño de 12 años. Siguiente. En un paciente luético. ¿Qué significa luético? Con sífilis. Se sospecha clínicamente una neurolúes, o sea, sífilis del sistema nervioso central. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de elección para confirmar la infección del sistema nervioso central? Eterna pregunta de examen, todos los años preguntan igual, con diferentes formas nada más de acomodar las alternativas. ¿Cuál es el diagnóstico de elección? ¿Con qué cosa hacemos diagnóstico de neurosífilis? BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo, punto, nada más, ¿ya? ¿Cuál va a ser la alternativa entonces? La alternativa E, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por qué no se necesita FTA en el líquido cefalorraquídeo? Porque a diferencia de la sangre, el FTA es menos específico que el BRL en líquido cefalorraquídeo. En palabras simples, el BRL tiene más especificidad que el FTA en líquido cefalorraquídeo, o sea, a lo revés de lo que sucede en sangre. Y pedir un FTA en líquido cefalorraquídeo sería equivalente a que ustedes quieran comprobar con un BDRL en sangre. No tendría sentido. ¿Ya? Por eso es que no se usa, no es que no sirva. Sí puede servir. ¿Para qué cosa creen que puede servir? Para rechazar más bien el diagnóstico. Si yo pido un FTA y sale negativo, me aleja la posibilidad, como en el caso del dímero D, por ejemplo, cuando piden para trombosis venosa profunda. Pero para diagnosticar no. ¿Ya? Por tal motivo, usted solo tiene que acordarse que con BDRL positivo suficiente, ya es neurosífilis. Así esté asintomático. ¿Por qué? Porque la neurosífilis no es aparatosa. No vayan a pensar que es como una meningitis tuberculosa o bacteriana, que el paciente está planchado. No. La persona puede estar incluso trabajando. Normalmente lo que dicen es, o sea, lo que dicen los familiares es, no sé qué ha pasado con mi familiar, últimamente lo noto diferente, ha cambiado de actitud, ¿ya? De comportamiento, y eso es así más o menos como se manifiesta al inicio, durante meses a veces. ¿Ya? Entonces no es un cuadro aparatoso que te va a matar. Claro, con el tiempo te va a traer problemas. Es una enfermedad crónica, ¿no? Por definición. La siguiente. Las enfermedades definitorias de SIDA se suelen presentar cuando los linfocitos CD4 bajan por debajo de 200. ¿Es verdad o es mentira? Sí. Sin embargo, una de las que a continuación se mencionan se presenta en muchas ocasiones con más de 300 CD4. ¿Cuál es la patología que no necesita CD4 bajo ni alto para presentarse y que define SIDA? La tuberculosis, así es. ¿Ya? Aquí está, la respuesta es tuberculosis pulmonar. Es más, ni siquiera se necesita tener VIH para tener TB. Siguiente. En cuanto al tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El objetivo del tratamiento es la supresión máxima de la replicación viral. ¿Qué opinan? A ver, doctores. ¿Se acuerdan que habían dos parámetros? Había carga viral y había CD4. ¿El CD4 para qué servía? Para decidir el inicio de carga. ¿Y qué cosa era la carga viral? Un parámetro para monitorear el tratamiento. Justamente el objetivo del tratamiento es que la carga viral se vaya abajo, se suprima. Incluso, si recuerdan, se les mostró un recorte de un artículo de una revista seria donde se mencionaba que con menos de 1500 de carga viral no era posible la transmisión. Y las personas que están en Targa no tienen menos de 1500, tienen menos de 20. O sea, están recontra suprimida la carga viral. De los ganglios linfáticos, todos los días salen virus al torrente circulatorio. Y como todos los días toman el tratamiento, todos los días se eliminan también. Por eso es que el paciente que deja de tomar vuelve a subir su carga viral. Entonces, el objetivo del tratamiento es la supresión máxima de la replicación viral verdadero. Gracias a que hay supresión de la carga viral, en sangre ya no hay virus que estén circulando
eso hace que los CD4 ya no tengan quien los mate y empiezan a elevar. O sea, no es que el Targa directamente te eleve el CD4. El Targa lo que hace es te elimina los virus y como son los virus quienes destruyen el CD4, simplemente no hay quien los destruya, ¿no? Y empiezan a replicarse e incrementar en su valor. Pero aquí me voy a tener un 5 porque ya no va a haber otro momento para hablar de esa situación y sí es importante que sepan esto. No sé si les vayan a preguntar, pero sí es importante que lo sepan. Más o menos el sistema inmune podríamos nosotros compararlo, y ese sentido figurado es importante, como una biblioteca. O sea, durante toda vuestra vida se enfermaron con un resfriado, adquirieron, sus células se entrenaron contra el resfriado, sería un libro. Se enfermaron con fiebre tifoidea, igual. Se vacunaron, igual. Más o menos algo así. Lo que hace el virus del VIH es como incendiar la biblioteca. O sea, desaparece vuestra memoria inmunológica. Suponiendo que haya quedado contra el resfrío y contra la papera. Punto. Cuando recuperan su CD4 ya no recuperan la memoria. Lo que se replica son esas dos cositas que han quedado, en cantidad. Pero la calidad ya no es la misma. O sea, pierden memoria inmunológica. Más o menos así funciona. Por eso es que a pesar de que sube su CD4, el paciente sigue siendo una presa fácil de... Tiene que revacunarse y todo lo demás. ¿Ya? No se vayan a olvidar, ¿ah? Muy bien, a ver, acá decíamos que el objetivo del tratamiento era la supresión viral, verdadero. Dice, las mujeres deben recibir tratamiento óptimo sin importar su estado de gestación. O sea, asisten con un embarazo, deberían de recibir tratamiento. Sí, claro, ¿no es cierto? Para evitar la transmisión vertical. Las dos primeras son verdaderas. Dice, una vez que se alcanza la supresión virológica, se puede suspender el tratamiento. ¿Qué opinan? El tratamiento no se suspende, es de por vida. Tú suspendes el tratamiento y a las semanas otra vez la carga viral se ha incrementado. Porque todos los días sale a sangre. Entonces, esa es la falsa. Y deberíamos marcarla y pasar a la siguiente. Sin embargo, vamos a dar una lectura a las otras dos porque nos puede servir de algo. Dice, el tratamiento antirretroviral se usa en profilaxis post-exposición. ¿Qué cosa es profilaxis post-exposición? Actividad sexual, por ejemplo, sin protección, y después les dicen, por si acaso tengo VIH, corre al hospital. Esa es una profilaxis post-exposición. Otra es que están tomando sangre de un paciente infectado con VIH y sufren un pinchazo accidental, por ejemplo. Se puede usar profilaxis post-exposición. ¿En qué tiempo? En las primeras 72 horas. Idealmente las primeras 8, que es el tiempo donde se describe que todavía no han pasado a ganglios linfáticos. Solo están en sangre. Pero pasado ese tiempo ya están anidados en ganglios linfáticos, ya no hay nada que se pueda hacer. ¿El tratamiento consiste en combinar 3 fármacos activos? Sí, a veces 4, ¿ya? Pero nunca en monoterapia. O sea, la alternativa C es la falsa. Vamos a la siguiente. Mujer embarazada, tras realizar cribado serológico en la primera consulta prenatal, se le recomienda que no coma carne cruda o poco cocida y que evite el contacto con gatos o elementos que puedan estar contaminados con sus excretas. ¿Cuál cree que ha sido la información que se ha suministrado desde el laboratorio para que se justifique estos consejos prácticos? ¿Frente a qué cosa creen que le están recomendando? Frente a toxoplasma. ¿Cómo creen que ha debido salir la serología de esa paciente para darle esa recomendación? Eso está mejor. ¿Alguien lo dijo? A ver. Para empezar, toditos son IgG. Ya no tienen que pensar en IgM e IgG. ¿Cómo debiera ser? ¿Positivo o negativo? Si fuera positivo, ya no habría problema. ¿No es cierto? Ya está infectada, puede comer lo que quiera, ya no se va a infectar. Pero si es negativo, significa que no está infectada. Y pobre de ella que se infecte durante el embarazo, puede acabar en aborto. La primoinfección tiene que ser durante el embarazo para que se produzca aborto. Si la mujer ya se infectó más antes y luego se embaraza, ya no hay problema. No va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Que la detección de anticuerpos IgG frente a toxoplasma es negativa. Y como es negativa, uno dice, uy, esta señora no tiene anticuerpos contra toxoplasma, no se ha infectado con toxoplasma, cuidado que se infecte en la gestación, va a acabar en aborto. Entonces hay que decirle, cuidado, no coma carne cruda, no tenga contacto con gatos porque son la fuente de infección. ¿Ya? Se refiere a eso. Sí queda claro, ¿no? Siguiente. El mecanismo subyacente de resistencia a meticilina, que para nosotros es oxacilina, en el Staphylococcus aureus es cómo se hace resistente el Staphylococcus aureus a la oxacilina. A las penicilinas, en general, al inicio, ya saben, fabricando una penicilinasa. Y para contrarrestar eso,
Nosotros tenemos oxacilina y dicloxacilina que son resistentes a esas penicilinasas, pero en algún momento se hace resistente también a la oxacilina, pero ya no es por beta-lactamasa, porque modificaba su PBP. ¿Y qué cosa es el PBP? Una proteína ligadora de penicilina. Modificando la PBP se hacía resistente a la oxacilina. Pregunta puntual. Miren, dice presencia de bombas de expulsión activa. No. Si quieren un dato, ¿eso es para qué cosa, por ejemplo? Para Pseudomonas frente a Meropenem. La producción de beta-lactamasas que inactivan a las penicilinas. Eso también sería del estafilococo, pero no para la meticilina, sino digamos para la amoxicilina, para la G sódica, ¿no? La presencia de mutaciones ribosómicas no tiene nada que ver. Saludos, doctora. La presencia de alteraciones en las proteínas ligadoras de penicilina, y esa es la respuesta. ¿Cómo se llama esa proteína ligadora de penicilina, esa PBP modificada? Tiene nombre propio. PBP2A, así se llama. PBP2A. Ustedes saben, por ejemplo, el enterococo es sensible a la ampicilina. ¿Y cuándo se hace resistente a la ampicilina? Cuando adquiere otra PBP, ya no el 2A, sino PBP5. Pequeños datos. ¿Ya? Por lo tanto, el principal mecanismo de resistencia de los gram positivos es modificación de PBP. ¿Ya? El estafilococo es un gram positivo. Muy bien. Siguiente. Un niño de 3 años de edad ingresa en el hospital por un síndrome urémico hemolítico. Típica pregunta de examen. Aparecido después de 3 días de diarrea sanguinolenta sin fiebre. O sea, foco diarreico y luego síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es el agente causal más probable del síndrome asociado al síndrome urémico hemolítico? ¿Cuál es? Incluso en el examen puede venir simplemente E. coli. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Pero si les dan esta cepa, mucho mejor todavía, ¿no? Esta cepa es la que uno tiene que acordarse. ¿Ya? Siguiente. Pregunta conocida, ¿no? Enterohemorrágica. Sí. Siguiente. La prueba de elección para establecer el diagnóstico de encefalitis herpética. Bueno, eso ya lo hemos dicho. ¿Cuál es? Ya ni lo termino de leer, porque lo demás es palabreo. Causada por los virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2 en otras ocasiones, en un paciente con sospecha de dicho proceso, puro palabreo. ¿Cuál es la prueba gold estándar? PCR en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál van a marcar? La E. PCR es lo mismo decir reacción en cadena de la polimerasa. ¿No es cierto? Ahí les ponen más datos, ¿no? Conservadores específicos para los virus, es obvio. PCR para herpes tipo 1. Acá le ponen 2 también porque obviamente más alejado del herpes tipo 2 también puede producir. La alternativa E. Pregunta directa, ¿no? Siguiente. Mujer de 25 años acude a consulta por presentar disuria y polaqueuria. Se toma muestra de orina para cultivo. Desde el laboratorio le informan que en el sedimento de la muestra se observan muy abundantes células epiteliales de posible origen vaginal y una flora muy variada. ¿Qué significa flora muy variada? Hay un montón ahí de bacterias. ¿Cuál sería la interpretación práctica de este hallazgo? O sea, ¿qué cosa ustedes interpretarían cuando ven eso? Ahí vamos a ver. Que la paciente muy probablemente tiene una infección urinaria de origen genital. La otra dice que la paciente realmente tiene una bacteriuria asintomática, por lo que no requiere tratamiento antibiótico. Cuidadito, no puede ser bacteriuria asintomática porque tiene síntomas. La paciente tiene una infección urinaria polimicrobiana. ¿Qué opinan? O sea, varias bacterias a la vez. La otra dice, las condiciones de recogida de la muestra no han sido adecuadas y por tanto es poco apta para estudio microbiológico. Esa es la respuesta. No puede haber células epiteliales en abundancia. Lo mismo es cuando toman secreción bronquial. Hay un punto de corte. ¿Cuántas células epiteliales debería tener? ¿Y cuántos leucocitos debería tener? Las células epiteliales no deben pasar de... ¿Cuánto? 25, menos de 25 células epiteliales. ¿Ya? Y más bien en ese mismo punto de corte, pero para arriba, o sea, más de 25 leucocitos. El gram es valedero cuando es para un solo tipo de patógeno. Si dice polimicrobiano, eso ya es un contaminante. ¿Ya? O sea, no ha habido una buena toma de muestra.
El otro dice, la información aportada no tiene ningún valor en la práctica, lo importante es el resultado del cultivo. No, si le hacemos caso a ciegas al cultivo, vamos a cometer errores. Esta es la alternativa. Y eso funciona para todo. Si les dijeran, por ejemplo, ¿dónde estamos? Ya, aquí estamos. Si les dijeran lo mismo para el caso de una infección pulmonar, en el caso de una neumonía, por ejemplo, tienen que pensar igual. Esa toma ha sido mal tomada, valga la redundancia. Vamos a la siguiente. Acude a nuestra consulta un paciente de 30 años con fiebre y cefalea desde hace 48 horas. En la exploración, además de fiebre de 38,5, se observa un exantema maculopapuloso generalizado que afecta palmas y plantas. Ajá. Palmas y plantas. ¿Cuáles eran? Sífilis, sarampión, riquecias. No había otra posibilidad. Y una pequeña lesión costrosa en una pierna. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable? Hay una lesión costrosa en una pierna. Olvídense del síndrome de Steven-Johnson, olvídense de la mononucleosis infecciosa, olvídense del... Bueno, digamos que como riquecias, salud doctora, o doctor creo, ¿quién fue? Ya doctora. Si no, ya, tifus murino se puede tratar como si fuese una riquezia. ¿Y qué cosa es la fiebre botonosa? La fiebre botonosa es un tipo de riquezia. Hay dos riquecias a nivel mundial que nos interesan, solo dos. Así, riquezas como tal. Uno es la Rickettsia conori, que produce la fiebre botonosa mediterránea, así se llama. ¿Y por qué creen que se llama botonosa? Porque se produce rash con su costra, lo que están describiendo aquí. Así de sencillo. Y la otra es la... ¿Cómo se llama la Rickettsia que produce la fiebre en las montañas rocosas? ¿No se acuerdan? Ya, la otra es la Rickettsia rickettsii. ¿Ya? Esas dos nos interesan. Pero no les van a preguntar por la fiebre de las montañas rocosas. Si les preguntan, les van a preguntar por la fiebre botonosa mediterránea. O simplemente fiebre botonosa. Llamada así porque les da el rash característico y hay una costra. Una costra con tendencia a ser escara, pequeña, que es el lugar de inoculación de la Rickettsia. Por eso se llama fiebre botonosa mediterránea. Y siempre va a afectar palmas y plantas. ¿Y cuál es el tratamiento? Para todas las riquecias, tetraciclinas. Doxiciclina incluso, para ser más exacto. ¿Por qué no puede ser LUES, que sería la otra posibilidad? Porque nadie va a pensar que la sífilis primaria pues se ha hecho costra y para colmo en la pierna, ¿no es cierto? No habría sentido. En el Perú, ¿qué riqueza tenemos? La que más abunda es la Rickettsia felis. Así de felino, así. Rickettsia felis. Y lo transmite ectoparásitos del gato. Por eso se llama Rickettsia felis. Ya, esa es la que más tenemos. Hay una Rickettsia también que es importante, pero que no es de nuestro medio, por lo tanto nunca preguntan. ¿Cuál es? Que produce, que no necesita, es la única que no necesita la presencia de un ectoparásito, sino entra por inhalación. Por eso es que lo primero que produce es una neumonía. Y se llama la fiebre Q, Coxiella burnetii, ¿no? La fiebre Q. Te produce una neumonía, pasa y a los años, si no te has tratado bien, puede producirte endocarditis por Coxiella burnetii. Eso ya también es en personas que, por ejemplo, se dedican a manipular cuero de animales, por ejemplo, ¿ya? Por inhalación ingresa. Pero vuelvo a repetirles para encuadrarles que en el examen, si les van a preguntar por esta de aquí. Rash, palmas y plantas con su lesión costrosa. Eso es fiebre botonosa. Si quieren, fiebre botonosa mediterránea. Tratamiento de doxiciclina y el agente causal Rickettsia conori. ¿Ya? Fiebre botonosa. La alternativa es la A. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre microorganismo y enfermedad es incorrecta? Arbovirus dengue. ¿El dengue es un arbovirus? Sí, es un arbovirus. ¿Cuáles más son arbovirus? Fiebre amarilla, ¿no? ¿Cuál más es arbovirus? Aparte de la fiebre amarilla y dengue. Bueno, son los dos más importantes en nuestro medio. Mayaro también es un arbovirus, una arbovirosis. La encefalitis
Equina venezolana, que hay en el Perú, a pesar que se llama así, también es un arbovirus. El ébola es otro arbovirus, ¿ya? Pero con que se acuerden del dengue y la fiebre amarilla, suficiente. Arbovirus. ¿Tifus es un tipo de riqueza? Sí, ¿ya? Es un tipo de riqueza también. Protozoos. ¿Qué dicen? Esquistosomiasis dice. Los protozoos están en 4 grupos. Las amebas, y todos son unicelulares, ¿no es cierto? Las amebas es uno de ellos. Los flagelados es otro. En amebas, ¿cuáles están, por ejemplo? Entamoebistolítica, prácticamente el único de importancia, ¿ya? En flagelados, Giardia, Tricomona. Tenemos luego los ciliados, Balantidium coli, el único. No existe otro que parasite al humano. Y luego tenemos el cuarto grupo, los esporozoarios, donde están los Plasmodium y la babesia, o sea, malaria. Punto, esos son todos los protozoarios. No necesitamos más. Esquistosomiasis está haciendo referencia a un tipo de parásito más bien. ¿Qué tipo de parásito? ¿Cómo se clasifican los helmintos? Nematelmintos y platelmintos. Nematelmintos cilíndricos, platelmintos planos. En los nematelmintos están la mayoría de los que conocemos: Ascaris, Trichuris, el Anquilostoma duodenal, el Necator americanus, ¿no? Oxyuracis, cilíndricos. Y en los platelmintos todavía hay 2 grupos: los planos segmentados, tenias, todas las tenias, y los planos no segmentados, ¿ya? En los planos no segmentados está fasciola hepática, chistosoma, ¿ya? Ahí. ¿Y cómo se llaman? Pero el grupo ya son platelmintos, los segmentados, céstodes, y los no segmentados, tremátodes. O sea, es un trematode. Espero que se hayan acordado el esquema. ¿Ya? Espero que se hayan acordado. ¿Histoplasmosis es un hongo? Sí. ¿Y la lepra es una bacteria? Por supuesto que sí. Pero esquistosomiasis es un trematode, es un gusano plano, no es un protozoo. Pero miren, no se compliquen, sabiendo que el dengue es un arbovirus, que la histoplasmosis es un hongo y la lepra, por ser el bacilo de Hansen, es una bacteria, podían marcar de esa manera. Los gérmenes que con mayor frecuencia infectan las heridas quirúrgicas limpias son, ¿cuál es? Todo lo que sea herida quirúrgica va a la cabeza, ¿qué cosa? Estafilococo aureus. Punto, se acabó. No es pseudomona, a pesar de que esté en el hospital. Siguiente. Un hombre de 43 años, ingeniero de profesión, ha permanecido durante 2 meses en la República Democrática del Congo. ¿Dónde queda eso? Para los que han viajado al Congo, ¿dónde queda? ¿En Chincha? ¿De verdad no saben dónde queda el Congo? En África, doctores. En Chincha, dijo el doctor. Ya, bueno, entonces aquí lo que nos interesa es que ha estado en una zona de transmisión para ciertas enfermedades. Eso es lo que nos interesa. Sea Sierra Leona, sea Costa de Marfil, Camerún, lo que sea, es una zona donde ha estado, ha permanecido 2 meses, dice, en una zona donde hay transmisión para ciertas enfermedades. A los 8 días de su regreso comienza con un cuadro de fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas y dolor abdominal. A la exploración, esplenomegalia, eso ya me dice algo, ¿sí? Y discreta hepatomegalia. En la analítica sanguínea destaca anemia. Así tenemos que leerlo. ¿Saben cuando se equivocan? Cuando dicen hemoglobina 9,8 gramos por decilitro, leucocitos 3.465 por milímetro cúbico, ahí nos perdemos. Acá tenemos que decir, hay anemia, ¿no? Anemia leve si quieren, ¿ya? Leucopenia, plaquetopenia, ¿sí? Hay disminución de las series. Las transaminas están elevadas y el sodio también está disminuido. Obviamente estará disminuido por una situación de repente de ingesta, qué sé yo, o vómitos de repente ha tenido, todo lo demás, o la misma fiebre que ha podido deshidratarle. Ya, fiebre más escalofríos en una zona en una zona endémica, que en nuestro medio podrían decirnos viene de Iquitos, de Ucayali. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Fiebre amarilla,
¿Qué van a pensar? ¿Dengue? ¿Creen? No, para dengue les van a dar otras alternativas. Es malaria. Eso yo les he dicho. O sea, basta que les digan fiebre, escalofríos y vienen en una zona de transmisión. Es malaria. Lo primerito que les van a poner. A ver, piensen en malaria entonces. Es lo mismo que aquí dijera Ucayali, Iquitos, Brasil, qué sé yo. ¿Ya? Además, miren, hay esplenomegalia, que es típico de la malaria. Escalofríos, típico de la malaria. Anemia, es anemizante, ¿no? Plaquetopenia también. Bueno, para su diagnóstico es útil un frotis y una gota gruesa. Sí, claro, con la gota gruesa y el frotis vemos, ¿no?, al microscopio y definimos si es o no la presencia del plasmodium. Podría haberse evitado con una vacunación correcta. ¿Qué opinan? ¿Existe vacuna contra la malaria? Esto ya no sería correcto, pero vamos a ver a lo demás. ¿Es una enfermedad potencialmente mortal? Claro, si es falciparum se puede morir. Las medidas de barrera son fundamentales para la prevención. Barrera es mosquitero, repelentes, ¿no?, ropa manga larga, y sí es, obviamente es valedero. La doxiciclina ha demostrado eficacia en su profilaxis, sí. Se usa cloroquina, se usa mefloquina y también se usa doxiciclina. ¿Y cómo se toma la profilaxis? Se toma una semana antes hasta 4 semanas después. No se toma solo durante la permanencia, pero una vez a la semana, no todos los días. Hombre, 47 años, natural de Brasil, residente en Lima desde hace 10 años. Acude a su consulta por presentar disfagia y estreñimiento crónico. Entre sus antecedentes destaca ser portador de marcapasos, o sea, tiene problemas a nivel de miocardio, y una miocardiopatía dilatada. En el tránsito gastroesofágico se observa un megaesófago, creo que ya les ha dado la alternativa correcta con eso, ¿no es cierto? Así como un megacolon en el enema opaco. La prueba diagnóstica más rentable en el diagnóstico sería, primero, ¿en qué van a pensar? En Chagas. ¿Y qué cosa le pedirían entonces? Serología para Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Señalar la respuesta correcta en relación con la osteomelitis vertebral. Osteomelitis vertebral. La forma más común de afectación vertebral es la diseminación por contigüidad de un foco parameningio. O sea, hay que hacer primero casi una meningitis y después hacemos una osteomelitis vertebral. Difícil. Difícil. Por vía hematógena, sí les creo. El agente causal más frecuente es Escherichia coli. ¿Qué creen? Escherichia coli es el más frecuente en las osteomelitis. Ya les había dicho que había una bacteria que está cobrando importancia y casi está presente en todo. ¿Cuál es? Está presente en la intoxicación alimentaria, está presente en las endocarditis infecciosas. ¿Cuál es? Staphylococcus aureus. No es Escherichia coli, es Staphylococcus aureus. La resonancia magnética es el procedimiento diagnóstico de elección. Ya, yo les digo una cosa. Todo lo que es columna es resonancia magnética. No interesa lo que quieran diagnosticar. Todo lo que es columna es resonancia magnética. En una osteomelitis de hueso largo es gammagrafía. Pero todo lo que sea diagnóstico de columna necesariamente es resonancia magnética. Y entre gammagrafía y resonancia magnética, ¿cuál es la diferencia? Que la más precoz es resonancia magnética. ¿Ya? Y la gammagrafía, digamos, sigue siendo el gol estándar. Pero cuando se trata de columna, no interesa lo que quieran diagnosticar, sea una hernia de núcleo pulposo, sea una osteomelitis, sea un aplastamiento vertebral, lo que quieran, un mal de Pod, resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, basta que yo vea eso, yo lo marcaría como alternativa correcta. La siguiente dice, la evolución solo con tratamiento médico es generalmente desfavorable. Mentira, porque la osteomelitis es de tratamiento médico, no es quirúrgico. La duración recomendable del tratamiento antibiótico es de 4 semanas. Falso, 6 semanas. Pero para no confundirse, por eso les digo, encuentran una alternativa y la marcan, porque si no van buscando más y obviamente les lleva a confusión. 62. Un paciente de 80 años con antecedentes de insuficiencia renal crónica y diabetes tipo 2 presenta desde hace 3 días tos con expectoración purulenta, fiebre alta, dificultad respiratoria y dolor costal derecho. En la exploración presenta una presión arterial de 120/60, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 20, prácticamente está conservado, ¿no es cierto? La temperatura es de 38, eso sí no está bien. Se encuentra algo confuso y parcialmente desorientado. Presenta crepitantes localizados en la base pulmonar derecha, eso ya, tos, expectoración
de aspecto patológico, con crepitantes, crepitantes es sinónimo de neumonía, y la radiografía de tórax muestra un infiltrado de pequeño tamaño en esa localización, por eso es que no lo está perturbando tanto. ¿Cuál de las siguientes es la opción de tratamiento antibiótico más adecuada? Para empezar, ¿qué cosa es? Es una neumonía. No es una neumonía severa, pero es una neumonía. Y el tratamiento, ya habíamos dicho, cuando les venga en un examen, pregunta de tratamiento para una neumonía, ustedes tienen que pensar en qué. Primera elección, cefalosporinas de tercera, ¿asociado a qué? A un macrólido, Y cuando es aspirativa, ahí sí, cefalosporina de tercera más clindamicina. A un macrólido. ¿Cuál es aquí la que se acerca a lo que habíamos comentado? Ceftriaxona más claritromicina. Incluso podría decir ceftriaxona más claritromicina. ¿Y por qué? Porque la ceftriaxona te cubre Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, o sea, los Klebsiella, y la claritromicina o acitromicina, cualquiera de los dos, lo que les cubre es atípicos. ¿Ya? Por esa situación es que las guías consideran de esa forma. Muy bien. Siguiente. Entre los principios básicos del tratamiento de la tuberculosis no se encuentra uno de los siguientes. Ahí vamos a ver cuál no es correcto. Dice la utilización de más de un fármaco al que el microorganismo sea sensible. ¿Eso está bien? Sí, porque no se utiliza uno solo. Eso sí es correcto. La estrategia de inducción con un número elevado de fármacos durante 2 meses, seguida de un tratamiento simplificado de duración prolongada. Verdad. En los tratamientos que duran más tiempo, 9 meses, por ejemplo, siempre los 2 primeros meses se utilizan los 4 fármacos o a veces más, dependiendo. Y luego, a veces con el núcleo básico nada más se continúa. Ustedes saben cómo es el esquema 1, por ejemplo. Usan 4 fármacos al inicio y luego continúan isoniazid y rifampicina durante los 4 meses siguientes, y ni siquiera diario, sino solamente 2 veces a la semana. Entonces, los 2 meses iniciales es importante. Esto es correcto. En la actualidad, el tratamiento de inicio recomendado está compuesto por isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Perfecto. ¿Sí? En casos de fracaso terapéutico, se recomienda monitorizar los niveles plasmáticos de los fármacos. ¿Qué opinan? Todo el mundo ha manejado tuberculosis, todo el mundo ha tenido pacientes con tuberculosis. Cuando falla el tratamiento le dicen, anda 2AT, ¿cómo está tu etambutol en sangre? O más bien se sospecha en resistencia y lo que se hace es cultivo. Eso no es correcto, ¿no es cierto? Listo, entonces eso marcaríamos. Sin embargo, vamos a ver la última. Dice, la utilización de procedimientos de administración directamente observada es recomendable en determinados pacientes. Claro que sí. En algunos pacientes se recomienda que lo tomen bajo vigilancia porque justamente pueden abandonar el tratamiento. En algunos pacientes, no es en todos. Ante el posible fracaso, lo que se recomienda es cultivar para ver la sensibilidad. No se hace monitoreo de niveles plasmáticos. El principal germen responsable de la otitis externa difusa, equivalente a decir otitis externa maligna, que es lo mismo. ¿Cuál es? ¿Todos? ¿Pseudomona? ¿Todos? Perfecto. Pregunta directa, no hay nada que discutir ahí. ¿En quiénes? En diabéticos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes fármacos debe utilizar?